de la sala. Mi presentación es sobre el aprendizaje móvil en Learning como estrategia metodológica en los procesos educativos de la carrera de mecánica automotriz en el Instituto Tecnológico Superior Central Técnico. Como investigadores, mi persona, Cristian Aguas, el magíster José Luis Flores y la magíster Catalina Sarmiento, y el compañero David Aguirre, que nos ayudó en la parte metodológica. Bueno, cabe mencionar que el Instituto Tecnológico Superior Central Técnico es una institución pública. Entonces, como podemos observar dentro de la problemática, es una institución tecnológica que oferta diferentes carreras, como es mecánica industrial, mecánica automotriz, electricidad, electrónica, impresión offset y una carrera que se denomina Tecnología en Desarrollo Infantil Integral. Entonces, la mayor parte de las carreras son carreras tecnológicas, visto desde un enfoque más empresarial y más a la parte de solución de problemas. Entonces, dentro de esta parte, siendo una institución pública, tanto los talleres o adecuaciones y ciertas situaciones que nosotros podemos realizar son en sí controladas o predestinadas por CENESID. Entonces, CENESID es nuestro entre regulador y entre controlador. Entonces, como podemos observar en sí, toda la infraestructura que tiene el instituto es ya sea a base de proyectos generados con los estudiantes de reconstrucción de elementos, en los cuales ellos obviamente hacen ciertas prácticas, pero con pocos elementos que existen. Dentro de esta parte también tenemos ciertas donaciones, entonces, donaciones que han hecho ciertas empresas públicas y privadas a la institución, en las cuales, bueno, para la parte que es hecho el estudio, que es la Escuela de Mecánica Automotriz, son vehículos más o menos de hace unos 10 años de, tecnológicamente y 10 años que se lo han comprado. Entonces, en esta parte son vehículos que no tienen, no tienen la suficiente tecnología, no se puede aplicar ciertos conocimientos o ciertos contenidos que se tiene que dar o que está dentro de la malla curricular, que está dentro del microcurrículo, que muchas de las veces se tiene que realizar en la parte externa o en un pequeño conversatorio con los estudiantes. Hay ciertos materiales que al estudiante se le manda a traer para realizar las prácticas, pero hay ciertos elementos que por el costo y obviamente son estudiantes, tanto los profesionales como dueños de vehículos no les quieren prestar. Entonces, quedaría en sí esa parte, ese contenido, dada la parte teórica, pero más no la parte técnica. En la otra parte, bueno, se trata de hacer proyectos como se lo ve acá, proyectos que son enfocados con los estudiantes en la parte que se denomina proyectos integradores, en donde los estudiantes presentan alguna maqueta o algún proyecto enfocado a la parte de investigación con referente a todo lo que es el grado académico con lo que están haciendo. Entonces, en una de estas partes se hizo un GOCAR, el cual compitió en un interuniversidades al cual quedaron en segundo lugar. Tenemos la otra parte que es la problemática, bueno, tanto institucional. Siendo un ente de CENESID, nosotros no podemos o no tenemos un presupuesto destinado para investigación o un presupuesto destinado para hacer adecuaciones dentro del instituto. Entonces, nosotros tenemos que hacer un requerimiento hacia CENESID y si CENESID tiene los recursos, te podrá habilitar o hacer los laboratorios. Entonces, como sabemos, ha habido bastantes recortes presupuestarios dentro del sistema educativo. Entonces, a lo cual no se ha podido llegar a lograr tener este tipo de laboratorios que tienen otras universidades públicas y que tienen universidades particulares, obviamente por la pensión que de pronto generan. Entonces, esta es la perspectiva que nosotros tenemos o la perspectiva que la carrera de automotriz quiere llegar a ser. Un laboratorio competitivo con las últimas tecnologías y que se vaya desarrollando en esta parte técnica y metodológica. La otra parte que le vimos dentro de la discusión
y fue dentro de aulas, es el problema de los discentes, en este caso de los estudiantes. La utilización del teléfono dentro del aula de clases o dentro de las prácticas de laboratorio es muy frecuente. Entonces, y más que todo se lo hacía en redes sociales, casi a la mayor parte de estudiantes en una encuesta que se le realizó. Entonces, entre el 70 y 75% dependiendo de las carreras, abordó resultados que ellos utilizaban los celulares más para revisión de redes sociales, como eran Facebook, WhatsApp eh, y, y algunas otras redes sociales. Entonces, muy poco lo utilizaban como para consultar, verificar conceptos, compartir los datos dentro de la experiencia docente. Entonces, no se le ocupaba mucho. Entonces, y en sus tiempos libres, obviamente, más se dedicaban lo que es a juegos en línea y, bueno, algunos juegos que lo instalan en sus celulares. Entonces, la mayor parte de tiempo como que teníamos ese problema, yo creo que la mayor parte de docentes hemos tenido ese problema, que el estudiante, no sé, de pronto le suena o vibra algo y casi todos cogen su teléfono para revisar si les ha llegado un mensaje, les están llamando. Entonces, controlar la aplicación de un teléfono dentro del aula de clases estaba muy complicado. Entonces, a lo cual se planteó ciertas estrategias. Bueno, la parte docente que teníamos, que es la otra cara o la otra parte de la moneda, que dentro de la parte de la educación o de la educación técnica, la mayor parte de los docentes son ingenieros. Entonces, al ser ingenieros, ellos, el proceso metodológico o las autoridades han tratado de capacitarles en este proceso metodológico de cómo impartir clases, este proceso pedagógico, para que ellos vayan tratando de incentivar al estudiante que venga a irse acoplando a este proceso educativo. Pero han tenido malos resultados o algunos docentes han salido por prácticas que ya se generaban dentro de cuando ellos fueron estudiantes. Una de esas eran dictar las clases, como podemos ver acá, un docente sentado dictando, explicando en el Infocus. Otros docentes que dictaban en educación superior, que considero que no es admisible, y un grupo reducido de docentes, digámoslo así, que trataban de hacer o verificar algún otro tipo de metodología para incentivar al estudiante que vaya completando sus conocimientos y vaya tratando de hacer esas preguntas, de interactuar dentro del proceso educativo. Ojo que como son materias técnicas del campo, el campo de la investigación y el avance tecnológico ha hecho acrecentar, especialmente en ciertas áreas, como el área automotriz. Entonces, si el estudiante no está capacitado en la actualidad y no conoce ciertos contenidos, en este caso les puedo hablar de un sistema Canvas de datos que se ocupa dentro de un vehículo, entonces ellos saliendo a la vida profesional no podrán aplicar a un trabajo. En la parte laboral también hay un cierto desfase con lo que es la propuesta desde los institutos y la propuesta desde las universidades, a lo que serían las ingenierías. Entonces, entran a esta parte de que son mano de obra, son la parte ejecutora del proceso administrativo. Entonces, hay ciertas situaciones que ellos deben desempeñar y obviamente la parte técnica, la parte de reparación y mantenimiento es lo que más deben acoplar y a lo que más tienen que ir buscando. Tenemos la otra parte, bueno, que le hicimos la consulta dentro de un primer punto, que era en qué nomás los estudiantes utilizaban sus teléfonos móviles. Entonces, en lo cual me dio ciertas situaciones. Entonces, que en los juegos, especialmente, que un 34% de los estudiantes utilizaban sus móviles. En el caso de leer libros digitales, teníamos un 0%. En revistas o aplicaciones técnicas, llegábamos igual a un 0%. Revistas y redes sociales teníamos un 51%, que era la mayoría, y en ninguna actividad que desarrollaba un 13%. Tanto en la parte externa, cuando ya terminaban sus actividades. Entonces, la mayor parte de los estudiantes solo revisaban sus redes sociales y creo que nos hemos topado con jóvenes que que están en un grupo y todo el grupo se dedica a escribir o a estar mensajeando y entre ellos mismos no conversan. Entonces, nos veíamos en esa misma situación.
Y obviamente por la situación de los jóvenes, por su malla curricular, algunos de ellos pasan todo el día en el instituto. Entonces, estudian en la mañana, tienen unas 2 horas libres y de ahí cogen inglés, que no está dentro de la malla curricular, sino que es un complemento que es ley para que ellos tengan una suficiencia y puedan aprobar y puedan coger la parte de titulación y egresar. Entonces, teníamos esta parte dentro de la metodología que me gustó, que era que nosotros podemos, dentro de la metodología en Learning, poder aplicar la taxonomía de Bloom dentro de sus diferentes aspectos, ¿no? Desde conocer, comprender, aplicar, analizar, inferir y evaluar. Entonces, lo podíamos hacer todo mediante alguna aplicación móvil. Entonces ahí empezó la investigación, lo que es en sí el campo metodológico. En esta parte se interactuó mucho más con lo que son aplicaciones que se puede bajar del App Store y son gratuitas. Un ejemplo de lo que es esta parte de mecánica automotriz, el Turber, que es un programa para lo que es transmisiones automáticas y transmisiones mecánicas, da procesos de cómo desarmar, cómo armar una caja de cambios. Esta parte o este programa que se denomina Torque, que es un programa que con un aparato adicional me sirve como un escáner para verificar fallas, a qué kilometraje va, la temperatura del motor y ciertas condiciones del vehículo, especialmente cuando se prende un foquito que se denomina check engine, que más es esta imagen de acá, que es cuando tiene algún código de falla y que los muchachos saben identificar y tienen que reparar, obviamente, en la vida laboral. Entonces, utilizamos esos programas aparte con todas las otras aplicaciones que tiene el teléfono, ¿no? Cómo filmarse, descargar un manual en un formato PDF para que ellos de ese formato puedan verificar diagramas eléctricos que les sirve para diagnosticar en el caso del vehículo. Entonces, todo el entramado de cables, los jóvenes saben a qué pin entra la computadora, qué pin sale, qué pin va hacia un sensor y hace esa interpretación y puede aplicarlo tanto en la práctica que tenemos en laboratorio como en el taller o como ya lo desarrollarían dentro del campo profesional. En esta parte nos centramos en la materia de inyección electrónica y que, bueno, aquí está un ejemplo de 4 aplicaciones. Entonces teníamos este Car Engine que me ayuda a ver los tipos de motores, el tipo de sistema que tiene, el tipo de inyección y ciertos valores que yo tengo a este tipo de inyección. Tengo esta parte que es Maker, donde yo puedo existen ciertos diagramas y calibraciones, mucho más que todo. Tengo igual lo que es Tanco, que es un programa igualmente gratuito, que me sirve para vehículos, bueno, de catálogo nacional, americanos, en sí todos los que se comercializan aquí en Ecuador, para que el estudiante pueda analizar esa parte técnica. Como digo, entre vehículo y vehículo vamos a tener diferente diagramación, vamos a tener diferentes valores de sensores. Entonces el estudiante ya revisa y completa con ciertas situaciones que son de programas pagados más que todo. Tenemos ciertos programas automotrices que con licencia cuestan entre $1,000, $1,200, que al estudiante le hace muy costoso, obviamente, adquirir estando en una educación pública. Entonces, adquiriendo este tipo de programas que lo pueden descargar a su teléfono móvil, aplicarlo en cualquier hora, cualquier momento, es más, de pronto si los muchachos quieren hacer una práctica fuera de la institución, entonces tranquilamente pueden guiarse sin tutoría del docente, porque obviamente ya tendrían un diagrama o tienen un proceso técnico de cómo los estudiantes poder seguir desarrollando esa parte práctica. Luego volvimos a hacer después de haber aplicado esta metodología durante el proceso, durante el semestre, entonces se volvió a realizar la misma encuesta. En donde, bueno, lo que más recalco es que a los estudiantes subimos a un 25% de estudiantes que les gusta leer. Entonces, obviamente hay ciertos manuales o cierta información que vienen en archivos PDF. Entonces, al estudiante ya no se le veía solo escribiendo en el WhatsApp, sino que también se le veía leyendo. Y en el momento de la actividad, en el aula de clases, era mucho más colaborativo.
Entonces ya no era como solo un receptor de conocimientos, sino que ya era la participación entre los dos, tanto el docente como el estudiante. Obviamente generando las preguntas, inquietudes de ciertos documentos o ciertos videos que el estudiante revisó. Se hizo mucha participación con esta parte del WhatsApp, también con videos, que se les mandaba videos cortos para que el estudiante revise previo a una clase, lo cual se vio unos resultados bien factibles, ya que en el aula de clase ya los estudiantes iban preparados con un conocimiento previo para poder desarrollar en el aula de clases. Entonces, ese rato no es que recién conocían una temática o recién se les planteaba el objetivo o recién se les planteaba el tema a discutir, sino ellos ya venían con un preconcepto y muchos de ellos, de este 25% que se describe, ellos ya venían con un conocimiento más amplio, ya veían, de pronto compartían en redes sociales otro tipo de documentos o otros videos que no se les compartió. Entonces, se hizo algo mucho más práctico. A esto, dentro de los resultados, bueno, en todo el periodo del semestre, en la media aritmética sacado de un sistema informático GIA, se vio que en los dos que se aplicó este proceso, en cuarto C y cuarto E, subieron el promedio, ¿no? A un 83,6% en la media aritmética y un 87,7% de los otros cursos que tienen unos promedios muy bajos, digámoslo así. Igual, de los estudiantes que se quedaron a supletorios, también teníamos que represente a lo que es los otros cursos, es mucho más bajo. Entonces, se analizó y se verificó para poder aplicar este tipo de metodología a casi la mayor parte de estudiantes. Se hizo una encuesta previa, obviamente, a todo lo que fueron estos cuartos cursos y entre el 45% manifestaban que sí tenían un plan de datos para ellos poder solventar, obviamente, su WhatsApp y algunas situaciones más. Casi un 75% tenían teléfonos inteligentes. Y entonces, tratamos de hacer, igual que una de las ventajas, tratamos de hacer grupos colaborativos para que los estudiantes puedan realizar ciertas actividades en pareja, especialmente videos explicativos, videos que ellos hacían explicando cómo desarmar un sensor y ciertas prácticas de taller que eran puntuales, que tenían que grabarse un video y subirle de pronto a una plataforma YouTube para que alguien les haga una interrelación o les corrija o les haga un comentario acerca de la explicación que ellos hacían. Dentro de las conclusiones, fue la metodología, sí se la aprovechó con el estudiante, tuvimos bastantes, no le digo problemas, sino que tuvimos bastante tiempo de trabajo, ya que nos tocaba descargar las aplicaciones y esas aplicaciones analizarlas previamente para que nosotros emitir esas aplicaciones al estudiante, ver cuál era buena y cuál era mala. Tuvimos el problema de que habían algunas aplicaciones que eran pagadas. Entonces, considerablemente para una persona que trabaja no era muy costosa, pero para los estudiantes que vienen entre una clase media y media baja, veíamos que sí era costoso gastarse entre 10, 15 dólares en una aplicación. Entonces, tuvimos que ir investigando y cuáles eran unas aplicaciones realmente gratuitas y cuál nos sacaban mayor ventaja. Logramos más o menos ver que teníamos dentro de las aplicaciones que se ofertan en Play Store, había unas 65 aplicaciones de lo que es en esta parte de inyección electrónica. Entonces, pero solo logramos aplicarle con unas 7, hicimos con unas 7 aplicaciones por el costo de las otras. La potencialización del tiempo también fue buena, ya que los estudiantes ya venían con conocimientos previos. Entonces, en el aula no era una explicación o a veces una doble explicación de ciertos temas o ciertos términos que ellos no conocían. Entonces, no era como ver un tema nuevo. Ellos ya venían con un preconocimiento y ese conocimiento era ya analizado en clase y existía una construcción de conocimiento. Bueno, se revisó ciertos textos para que los estudiantes puedan hacer. Hay ciertos estudiantes que tenían igual discapacidad. Entonces, igual verificamos, bueno, discapacidades auditivas más que todo. Entonces, verificamos
ciertas aplicaciones para que puedan dar lectura a los textos que los muchachos tenían. Obviamente porque las pantallas de los teléfonos o son muy pequeñas o no se puede visualizar bien. Igual la calidad de la pantalla y algunas situaciones por el estilo. Entonces veíamos que se puede hacer esas aplicaciones pueden leer los libros. Los diagramas que tenemos dentro de la parte automotriz, igual ya salían mucho más específicos porque al momento de sacar una copia, de pronto el estudiante lo sacaba blanco y negro. En los diagramas yo necesito por los códigos de colores que se tiene ahí, entonces era mucho más factible porque el estudiante ya denominaba qué color era y lo podía visualizar dentro del vehículo. Y bueno, alguna parte que fue dentro de las conclusiones que no esperamos fue el índice que se alcanzó, que los promedios de ellos eran mucho más altos que de los otros cursos que no se aplicó esta metodología. Eh, una de las recomendaciones es, bueno, que no lo puse acá, pero es que la mayor parte o muy pocos docentes son dentro de los institutos tecnológicos. Entonces, hacerles ese cambio de mentalidad que traten de ayudarme o ayudar a estas aplicaciones o a este tipo de metodologías fue muy renuente de parte de los docentes. Entonces, hubo solo un grupo reducido que sí lo quiso hacer y se lo logró hacer. En las otras especialidades que está dentro del instituto no se lo puede hacer, ya que ellos también, bueno, fueron muy renuentes a utilizar o a utilizar su tiempo, decían, ¿no? A utilizar el tiempo que tienen para calificar, hacer ciertas actividades, en utilizarlo eh, para preparar clases, preparar evaluaciones y todo lo que es el proceso metodológico educativo. Bueno, y la única, le cierro con esta parte que me gustó, que el educador mediocre habla, el buen educador explica y el educador superior demuestra, el educador superior demuestra y el gran educador inspira. Entonces, en esta parte, ojalá inspirar a nuestros estudiantes de que con su mismo teléfono, con su mismo aparato móvil, pueden hacer grandes cosas y pueden cambiar el mundo. No necesariamente tienen que encerrarse en su teléfono a utilizar solo sus redes sociales, su Facebook, y a leer frases de dos, tres líneas. Entonces, y forzarles mucho más con sus aparatos móviles a que ellos se autoeduquen y se eduquen mucho más. Esa es la parte de mi exposición. No sé, ¿alguna pregunta?